Hola, soy Joel, hijo de Petuel, y estoy aquí para compartir con ustedes una historia que cambiará su vida para siempre. La historia de mi llamado como profeta de Dios. ¿Alguna vez se han preguntado cómo es que Dios llama a alguien para hacer algo grande? ¿Cómo es que nos elige para ser sus instrumentos en este mundo? Bueno, déjenme decirles que no fue fácil. No fue un sueño vívido ni una voz audible que me despertó en medio de la noche. No fue así. Fue un llamado silencioso, pero poderoso, que resonó en mi corazón y cambió mi vida para siempre. Recuerdo el día como si fuera ayer. Estaba en el templo, ofreciendo sacrificios y orando por mi pueblo, cuando de repente sentí una presencia que me envolvió. No era una presencia física, sino más bien una sensación de que Dios estaba allí, conmigo, llamándome. La sensación era como un susurro en mi oído, un llamado suave pero firme que me decía: Joel, ve y habla a mi pueblo. Me sentí como si Dios me estuviera diciendo: Joel, te he elegido para ser mi voz en este mundo, para hablar a mi pueblo y guiarlos en el camino correcto. Me sentí abrumado, por supuesto. ¿Quién soy yo para ser un profeta de Dios? ¿Quién soy yo para hablar en nombre de Dios? Pero Dios me dijo: no te preocupes, Joel, yo estaré contigo. Te daré las palabras que debes decir y te daré la fuerza para hacerlo. Y así, con ese llamado, comenzó mi viaje como profeta de Dios. Un viaje que me llevaría a través de valles y montañas, a través de la oscuridad y la luz, pero siempre con la certeza de que Dios estaba conmigo. Pero, ¿qué significa ser un profeta de Dios? ¿Qué significa hablar en nombre de Dios? Bueno, déjenme decirles que no es fácil. No es fácil ser un profeta de Dios, porque significa que debes estar dispuesto a hablar la verdad, aunque sea difícil. Significa que debes estar dispuesto a ser impopular, a ser rechazado por algunos, pero a ser amado y respetado por otros. Pero, ¿sabéis qué? Vale la pena ser un profeta de Dios, porque significa que estás haciendo la voluntad de Dios, que estás siendo un instrumento en sus manos. Y así, mi llamado como profeta de Dios me llevó a un lugar donde no sabía qué iba a pasar, pero sabía que Dios estaba conmigo. Y es allí donde comienza la verdadera historia. La historia de un pueblo que se niega a escuchar, de un pueblo que se niega a arrepentirse. La historia de un pueblo que necesita un recordatorio de que Dios es un Dios de amor y misericordia, pero también de justicia y juicio. ¿Quieres saber qué pasó después? ¿Quieres saber cómo respondió el pueblo a mi llamado? Bueno, eso es lo que veremos en el próximo capítulo. La plaga de la locusta. La plaga de la locusta, una de las plagas más devastadoras que Judá había visto en mucho tiempo. Recuerdo el día que llegó como si fuera ayer. El cielo se oscureció, no por nubes de lluvia, sino por una nube de insectos que cubría el sol. La locusta, ese pequeño insecto que come todo a su paso, había llegado a nuestra tierra. La plaga comenzó de manera silenciosa, con solo unos pocos insectos que aparecieron en los campos. Pero pronto, se convirtió en una avalancha. Miles, millones de locustas que devoraban todo a su paso. Los campos de trigo, los viñedos, los olivos, todo desaparecía ante nuestros ojos. El pueblo se desesperó. ¿Qué iban a comer? ¿Cómo iban a sobrevivir? La economía se derrumbó. Los precios de los alimentos se dispararon. La gente se quedó sin trabajo. La desesperanza se apoderó de nuestro pueblo. Y yo, Joel, estaba allí, viendo todo esto suceder. Vi a las familias llorar por la pérdida de sus cosechas. Vi a los niños llorar de hambre. Vi a los ancianos llorar por la pérdida de su sustento. Y me sentí impotente. Pero entonces, recordé mi llamado. Recordé que Dios me había dicho que fuera y hablara a su pueblo. Así que, con el corazón lleno de dolor y compasión, me levanté y comencé a hablar. Pueblo de Judá, grité, arrepiéntanse, vuélvanse a Dios. La plaga de la locusta es un llamado de atención. Es un recordatorio de que Dios es el dueño de nuestra tierra, de nuestras cosechas, de nuestras vidas. No nos dejemos llevar por la desesperanza. No nos dejemos llevar por la incredulidad. Volvamos a Dios y Él nos restaurará. Pero, ¿me escucharon? ¿Se arrepintieron? ¿Se volvieron a Dios? Llamado a la lamentación. Pueblo de Judá, escucha mi voz. Lamenta y arrepiéntete. La plaga de la locusta ha dejado nuestra tierra en ruinas. Nuestros campos están desolados, nuestras casas están vacías, nuestros hijos lloran de hambre. ¿Qué hemos hecho?
¿Qué hemos hecho para merecer este castigo? Sacerdotes, lada la lamentación. Cubran sus cabezas de ceniza, vístanse de luto. La casa de Dios está en silencio, el altar está vacío. ¿Dónde está la gloria de Dios? ¿Dónde está la presencia de Dios? Ancianos, lada la lamentación. Recuerden los días de antaño, cuando nuestra tierra era próspera y feliz. ¿Qué hemos hecho para perder nuestra bendición? ¿Qué hemos hecho para merecer este juicio? Pueblo de Judá, no es demasiado tarde. Arrepiéntete, vuelve a Dios. Él es misericordioso, Él es compasivo. Él puede restaurar nuestra tierra, Él puede sanar nuestras heridas. Lamenta, pueblo de Judá, lamenta. Lamenta por tus pecados, lamenta por tu incredulidad. No esperes más, no te demores. Vuelve a Dios, y Él te restaurará. Y así, con el corazón lleno de dolor y compasión, me levanté y comencé a llorar con mi pueblo. Lloré por la destrucción de nuestra tierra, lloré por la desesperanza de nuestro pueblo. Y en medio de mi llanto, sentí la presencia de Dios. Sentí su consuelo, sentí su paz. Pueblo de Judá, no estás solo. Dios está contigo, Dios está en medio de ti. No te rindas, no te desanimes. Vuelve a Dios, y Él te dará la victoria. Y ahora, ¿qué pasará? ¿Se arrepentirá nuestro pueblo? ¿Volverá a Dios? La sequía y la falta de alimentos. La sequía y la falta de alimentos. Una doble calamidad que azotó nuestra tierra. Después de la plaga de la locusta, el cielo se cerró y no llovió durante meses. Los ríos se secaron, los pozos se agotaron, y la tierra se convirtió en un desierto. La gente se desesperó. ¿Qué iban a comer? ¿Cómo iban a sobrevivir? La hambruna se apoderó de nuestra tierra. Los niños se lloraban de hambre, los ancianos se debilitaban, y los jóvenes se desesperaban. Y yo, Joel, estaba allí, viendo todo esto suceder. Vi a las madres llorar por no poder alimentar a sus hijos. Vi a los padres buscar comida en vano. Vi a los niños morir de hambre en los brazos de sus madres. Dios mío, qué dolor, qué desesperanza. ¿Dónde estaba la misericordia de Dios? ¿Dónde estaba su providencia? Pero entonces, recordé las palabras de Dios. Recordé que Él es el dueño de la lluvia, el dueño de la tierra. Recordé que Él es el que da la vida y la quita. Así que, con el corazón lleno de fe, me levanté y comencé a hablar. Pueblo de Judá, no te rindas, no te desanimes. Dios es el dueño de la lluvia. Él puede hacer que llueva de nuevo. Él puede restaurar nuestra tierra. Él puede darnos de comer. Pero, ¿me escucharon? ¿Creyeron en mis palabras? ¿Se volvieron a Dios? Eso es lo que veremos en el próximo capítulo. La gente comenzó a buscar a Dios, a clamar a Él por misericordia. Y yo, Joel, me uní a ellos, orando y suplicando a Dios que nos restaurara. Y entonces, algo comenzó a cambiar. El cielo se abrió, y una lluvia suave comenzó a caer sobre nuestra tierra. La tierra comenzó a reverdecer, y las plantas comenzaron a crecer de nuevo. Dios había respondido a nuestras oraciones. Dios había restaurado nuestra tierra. Y nosotros, pueblo de Judá, nos regocijamos. Nos regocijamos en la misericordia de Dios, en su providencia, en su amor. El día del Señor. Pueblo de Judá, escucha mi voz. El día del Señor se acerca. Un día de juicio, un día de rendición de cuentas. Un día en que Dios mismo vendrá a juzgar a su pueblo. ¿Qué es el día del Señor? Es un día de oscuridad, un día de tinieblas. Un día en que el sol se oscurecerá y la luna se teñirá de sangre. Un día en que las estrellas caerán del cielo y los cielos se estremecerán. Es un día de juicio, un día en que Dios separará a los justos de los malvados. Un día en que los que han obedecido a Dios serán recompensados y los que han desobedecido serán castigados. Pueblo de Judá, no te engañes. El día del Señor no es un día para ser tomado a la ligera. Es un día de seriedad, un día de arrepentimiento, un día en que debemos examinar nuestras vidas y volvernos a Dios con todo nuestro corazón. ¿Qué hemos hecho con nuestra vida? ¿Hemos obedecido a Dios o hemos desobedecido? ¿Hemos amado a Dios o hemos amado al mundo? El día del Señor nos hará rendir cuentas. Pueblo de Judá, arrepiéntete. Vuelve a Dios y Él te perdonará. Busca a Dios y Él te dará la vida. No esperes más, no te demores. El día del Señor se acerca y no sabemos cuándo llegará. Y así, con el corazón lleno de urgencia, me levanté y comencé a clamar a mi pueblo. Arrepiéntete, pueblo de Judá. Vuelve a Dios y Él te salvará. El día del Señor se acerca y no hay tiempo para perder.
llamado al arrepentimiento. Pueblo de Judá, escucha mi voz. Arrepiéntete, vuelve a Dios. El día del Señor se acerca y no hay tiempo para perder. La plaga de la locusta, la sequía, la falta de alimentos, todo esto es un llamado a la conversión, un llamado a dejar atrás nuestros pecados, a dejar atrás nuestra desobediencia. ¿Qué es el arrepentimiento? Es un cambio de corazón, un cambio de dirección. Es dejar de hacer lo que es malo y empezar a hacer lo que es bueno. Es dejar de amar al mundo y empezar a amar a Dios. Pueblo de Judá, arrepiéntete. Deja atrás tus ídolos, deja atrás tus pecados. Vuelve a Dios y Él te perdonará. Vuelve a Dios y Él te restaurará. ¿Cómo podemos arrepentirnos? Podemos ayunar, podemos orar, podemos dar limosna. Podemos dejar hacer lo que es malo y empezar a hacer lo que es bueno. Podemos amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Pueblo de Judá, no te engañes. El arrepentimiento no es solo un sentimiento, es una acción. Es un cambio de vida, un cambio de corazón. Es dejar de vivir para nosotros mismos y empezar a vivir para Dios. Arrepiéntete, pueblo de Judá. Vuelve a Dios y Él te dará la vida. Vuelve a Dios y Él te dará la paz. Vuelve a Dios y Él te dará la esperanza. Y así, con el corazón lleno de compasión, me levanté y comencé a clamar a mi pueblo. Arrepiéntete, pueblo de Judá. Vuelve a Dios y Él te salvará. El día del Señor se acerca y no hay tiempo para perder. La gente comenzó a llorar, a arrepentirse de sus pecados. Comenzaron a volverse a Dios, a buscar su misericordia. Y yo, Joel, me uní a ellos, orando y suplicando a Dios que los perdonara. Y entonces, algo increíble sucedió. Dios comenzó a hablar a mi corazón, a darme palabras de consuelo y de esperanza. Me dijo que Él era un Dios de misericordia, que Él estaba dispuesto a perdonar a su pueblo. Pueblo de Judá, regocíjate. Dios te ha perdonado, Dios te ha restaurado. Vive para Él, vive para su gloria. La promesa del Espíritu Santo. Pueblo de Judá, escucha mi voz. Dios ha prometido derramar su Espíritu Santo sobre nosotros. Un día, el Espíritu de Dios vendrá sobre su pueblo y nos dará la fuerza y la sabiduría para vivir para Él. ¿Qué es el Espíritu Santo? Es la presencia de Dios en nosotros. Es la vida de Dios en nosotros. Es el que nos guía, el que nos enseña, el que nos da la fuerza para obedecer a Dios. Pueblo de Judá, la promesa del Espíritu Santo es para ti. Dios te ha prometido que su Espíritu estará contigo, que te guiará y te enseñará. No tendrás que buscar a Dios en el templo, no tendrás que buscar a Dios en los rituales. Dios estará en ti, en tu corazón, en tu espíritu. ¿Cómo podemos recibir el Espíritu Santo? Podemos recibirlo a través de la fe, a través de la oración, a través de la obediencia a Dios. Podemos pedirle a Dios que nos dé su Espíritu y Él nos lo dará. Pueblo de Judá, no te engañes. El Espíritu Santo no es solo para los profetas, no es solo para los líderes. El Espíritu Santo es para todos los que creen en Dios, para todos los que se arrepienten de sus pecados. Recibe el Espíritu Santo, pueblo de Judá. Recibe la promesa de Dios, recibe la vida de Dios en ti. Y cuando lo hagas, verás cosas increíbles. Verás cómo Dios te guía, cómo te enseña, cómo te da la fuerza para vivir para Él. Y así, con el corazón lleno de emoción, me levanté y comencé a clamar a mi pueblo. Recibe el Espíritu Santo, pueblo de Judá. Recibe la promesa de Dios, recibe la vida de Dios en ti. El Espíritu Santo es el que nos da la fuerza para vivir para Dios, el que nos guía y nos enseña. La gente comenzó a llorar de alegría, a recibir el Espíritu Santo en sus corazones. Y yo, Joel, me uní a ellos, orando y suplicando a Dios que les diera su Espíritu. Y entonces, algo increíble sucedió. El Espíritu Santo vino sobre la gente, y comenzaron a hablar en lenguas, a profetizar, a hacer milagros. La presencia de Dios estaba en medio de ellos, y todos se dieron cuenta de que Dios estaba con ellos. Pueblo de Judá, regocíjate. Dios te ha dado su Espíritu Santo. Dios te ha dado la vida. Vive para Él, vive para su gloria. La invasión del enemigo. Pueblo de Judá, escucha mi voz. Un enemigo poderoso se acerca, un ejército fuerte y numeroso que viene a destruir nuestra tierra. La invasión es inminente, y no hay tiempo para prepararse. ¿Quién es este enemigo? Es un pueblo cruel y despiadado, que no tiene piedad ni compasión. Vienen con sus armas y sus caballos, con sus carros y sus arqueros. Vienen a destruir nuestras ciudades, a matar a nuestros hijos,
a llevarnos cautivos. Pueblo de Judá, no te engañes. Este enemigo no es como los demás. Es un enemigo que viene con la fuerza de Dios en contra de nosotros. Es un enemigo que viene a juzgarnos por nuestros pecados, a castigarnos por nuestra desobediencia. ¿Cómo podemos defendernos? No podemos. No tenemos la fuerza ni la sabiduría para resistir a este enemigo. Solo podemos clamar a Dios. Solo podemos pedirle que nos salve. Pueblo de Judá, arrepiéntete. Vuelve a Dios y Él te salvará. Clama a Él y Él te escuchará. Pide su ayuda y Él te la dará. Y así, con el corazón lleno de temor, me levanté y comencé a clamar a mi pueblo. Arrepiéntete, pueblo de Judá. Vuelve a Dios y Él te salvará. El enemigo se acerca y no hay tiempo para perder. La gente comenzó a llorar, a arrepentirse de sus pecados. Comenzaron a clamar a Dios, a pedirle que los salvara. Y yo, Joel, me uní a ellos, orando y suplicando a Dios que los salvara. Y entonces, algo increíble sucedió. Dios comenzó a hablar a mi corazón, a darme palabras de consuelo y de esperanza. Me dijo que Él estaba con nosotros, que Él nos salvaría. Me dijo que el enemigo sería derrotado, que nuestra tierra sería restaurada. Pueblo de Judá, regocíjate. Dios está con nosotros. Dios nos salvará. Vive para Él, vive para su gloria. La promesa de Dios. Dios ha prometido que nos salvará, que nos librará del enemigo. Ha prometido que nuestra tierra será restaurada, que nuestra ciudad será reconstruida. Ha prometido que nosotros seremos su pueblo, que Él será nuestro Dios. Pueblo de Judá, cree en la promesa de Dios. Cree que Él te salvará. Cree que Él te librará. Cree que Él está contigo, que Él te ama. Y así, con el corazón lleno de fe, me levanté y comencé a clamar a mi pueblo. Cree, pueblo de Judá. Cree en la promesa de Dios. Cree que Él te salvará. El enemigo será derrotado. Nuestra tierra será restaurada. Vive para Dios. Vive para su gloria. El juicio de las naciones. Pueblo de Judá, escucha mi voz. Dios ha anunciado que juzgará a las naciones, que les pedirá cuentas por sus acciones. Las naciones que han oprimido a su pueblo, que han derramado la sangre de los inocentes, serán juzgadas. ¿Quiénes son estas naciones? Son las que han perseguido a Israel, las que han intentado destruir al pueblo de Dios. Son las que han saqueado y robado, las que han oprimido y explotado. Pueblo de Judá, no te engañes. Dios no se olvida de los gritos de los oprimidos, no se olvida de la sangre de los inocentes. Él juzgará a las naciones, Él les pedirá cuentas por sus acciones. ¿Cómo se llevará a cabo este juicio? Dios reunirá a las naciones en el valle de Josafat. Allí les pedirá cuentas por sus acciones. Les preguntará por qué han oprimido a su pueblo, por qué han derramado la sangre de los inocentes. Pueblo de Judá, arrepiéntete. Vuelve a Dios y Él te salvará. Clama a Él y Él te escuchará. Pide su ayuda y Él te la dará. Y así, con el corazón lleno de temor, me levanté y comencé a clamar a mi pueblo. Arrepiéntete, pueblo de Judá. Vuelve a Dios y Él te salvará. El juicio de las naciones se acerca y no hay tiempo para perder. La gente comenzó a llorar, a arrepentirse de sus pecados. Comenzaron a clamar a Dios, a pedirle que los salvara. Y yo, Joel, me uní a ellos, orando y suplicando a Dios que los salvara. Y entonces, algo increíble sucedió. Dios comenzó a hablar a mi corazón, a darme palabras de consuelo y de esperanza. Me dijo que Él estaba con nosotros, que Él nos salvaría. Me dijo que las naciones serían juzgadas, que la justicia sería restaurada. Pueblo de Judá, regocíjate. Dios está con nosotros. Dios nos salvará. Vive para Él. Vive para su gloria. La restauración de Israel. Dios ha prometido que restaurará a Israel, que hará que su pueblo vuelva a florecer. Ha prometido que Jerusalén será reconstruida, que el templo será restaurado. Pueblo de Judá, cree en la promesa de Dios. Cree que Él te salvará. Cree que Él te restaurará. Cree que Él está contigo, que Él te ama. Y así, con el corazón lleno de fe, me levanté y comencé a clamar a mi pueblo. Cree, pueblo de Judá. Cree en la promesa de Dios. Cree que Él te salvará. La restauración de Israel se acerca. Nuestra tierra será restaurada. Vive para Dios. Vive para su gloria. Pueblo de Judá, escucha mi voz. Dios ha prometido restaurar a Israel, hacer que su pueblo vuelva a florecer. La restauración es inminente y no hay tiempo para perder. ¿Cómo se llevará a cabo esta restauración? Dios reunirá a su pueblo de entre las naciones, los llevará de vuelta a la tierra prometida.
Les dará un corazón nuevo, un espíritu nuevo, y les hará recordar su pacto. Pueblo de Judá, arrepiéntete. Vuelve a Dios, y Él te restaurará. Clama a Él, y Él te escuchará. Pide su ayuda, y Él te la dará. Y así, con el corazón lleno de emoción, me levanté y comencé a clamar a mi pueblo. Arrepiéntete, pueblo de Judá. Vuelve a Dios, y Él te restaurará. La restauración de Israel se acerca, y no hay tiempo para perder. La gente comenzó a llorar, a arrepentirse de sus pecados. Comenzaron a clamar a Dios, a pedirle que los restaurara. Y yo, Joel, me uní a ellos, orando y suplicando a Dios que los restaurara. Y entonces, algo increíble sucedió. Dios comenzó a hablar a mi corazón, a darme palabras de consuelo y de esperanza. Me dijo que Él estaba con nosotros, que nos restauraría. Me dijo que la tierra sería fértil, que las ciudades serían reconstruidas. Pueblo de Judá, regocíjate. Dios te ha restaurado. Dios te ha devuelto a la tierra prometida. Vive para Él, vive para su gloria. La nueva era. Dios ha prometido que inaugurará una nueva era. Una era de paz y prosperidad. Una era en que la justicia y la verdad serán la norma, en que el pueblo de Dios vivirá en armonía. Pueblo de Judá, cree en la promesa de Dios. Cree que Él te ha restaurado. Cree que Él te ha devuelto a la tierra prometida. Cree que Él está contigo, que Él te ama. Y así, con el corazón lleno de fe, me levanté y comencé a clamar a mi pueblo. Cree, pueblo de Judá, cree en la promesa de Dios. Cree que Él te ha restaurado. La nueva era se acerca, la era de paz y prosperidad. Vive para Dios, vive para su gloria. La descripción de la nueva era. La nueva era será un tiempo de gran bendición, un tiempo en que el pueblo de Dios vivirá en paz y prosperidad. La tierra será fértil, las ciudades serán reconstruidas, y el pueblo de Dios vivirá en armonía. La justicia y la verdad serán la norma. El pueblo de Dios vivirá en paz y prosperidad. La tierra será fértil y productiva. Las ciudades serán reconstruidas y florecerán. El pueblo de Dios vivirá en armonía y unidad. Pueblo de Judá, regocíjate. La nueva era se acerca, la era de paz y prosperidad. Vive para Dios, vive para su gloria. La bendición de Dios. Pueblo de Judá, escucha mi voz. Dios ha prometido bendecir a su pueblo, hacer que su nombre sea grande entre las naciones. La bendición de Dios es inminente y no hay tiempo para perder. ¿Cómo se manifestará esta bendición? Dios derramará su espíritu sobre su pueblo, les dará sabiduría y entendimiento, les hará prosperar en todo lo que hagan y les dará victoria sobre sus enemigos. Pueblo de Judá, arrepiéntete. Vuelve a Dios y Él te bendecirá. Clama a Él y Él te escuchará. Pide su ayuda y Él te la dará. Y así, con el corazón lleno de emoción, me levanté y comencé a clamar a mi pueblo. Arrepiéntete, pueblo de Judá. Vuelve a Dios y Él te bendecirá. La bendición de Dios se acerca y no hay tiempo para perder. La gente comenzó a llorar, a arrepentirse de sus pecados. Comenzaron a clamar a Dios, a pedirle que los bendeciera. Y yo, Joel, me uní a ellos, orando y suplicando a Dios que los bendeciera. Y entonces, algo increíble sucedió. Dios comenzó a hablar a mi corazón, a darme palabras de consuelo y de esperanza. Me dijo que Él estaba con nosotros, que Él nos bendeciría. Me dijo que su nombre sería grande entre las naciones, y que su pueblo sería su testigo. Pueblo de Judá, regocíjate. Dios te ha bendecido, Dios te ha hecho suyo. Vive para Él, vive para su gloria. La promesa de la presencia de Dios. Dios ha prometido que estará con su pueblo, que no los dejará ni los abandonará. Ha prometido que su presencia estará en medio de ellos, y que los guiará y los protegerá. Pueblo de Judá, cree en la promesa de Dios. Cree que Él está contigo. Cree que Él te ama. Cree que Él te ha bendecido, y que te ha hecho suyo. Y así, con el corazón lleno de fe, me levanté y comencé a clamar a mi pueblo. Cree, pueblo de Judá, cree en la promesa de Dios. Cree que Él te ha bendecido. La presencia de Dios está contigo, y Él te guiará y te protegerá. Vive para Dios, vive para su gloria. La descripción de la bendición de Dios. La bendición de Dios es un regalo invaluable, un don que nos hace ricos en todo sentido. Es la presencia de Dios en nuestra vida. Es su guía y su protección. La bendición de Dios nos da sabiduría y entendimiento. La bendición de Dios nos hace prosperar en todo lo que hacemos. La bendición de Dios nos da victoria sobre nuestros enemigos. La bendición de Dios nos hace ser su pueblo, y el nuestro Dios.
Pueblo de Judá, regocíjate, la bendición de Dios es tuya, y Él te ha hecho suyo. Vive para Dios, vive para su gloria. Pueblo de Judá, escucha mi voz. Hemos llegado al final de nuestro viaje, al final de la profecía de Joel. Hemos visto la destrucción y la restauración, la justicia y la misericordia de Dios. ¿Qué hemos aprendido? Hemos aprendido que Dios es un Dios de amor y de justicia, que no se olvida de su pueblo. Hemos aprendido que el arrepentimiento y la fe son la clave para recibir la bendición de Dios. Pueblo de Judá, arrepiéntete. Vuelve a Dios y Él te restaurará. Clama a Él y Él te escuchará. Pide su ayuda y Él te la dará. Y así, con el corazón lleno de emoción, me levanté y comencé a clamar a mi pueblo. Arrepiéntete, pueblo de Judá. Vuelve a Dios y Él te bendecirá. La bendición de Dios se acerca y no hay tiempo para perder. La gente comenzó a llorar, a arrepentirse de sus pecados. Comenzaron a clamar a Dios, a pedirle que los bendeciera. Y yo, Joel, me uní a ellos, orando y suplicando a Dios que los bendeciera. Y entonces, algo increíble sucedió. Dios comenzó a hablar a mi corazón, a darme palabras de consuelo y de esperanza. Me dijo que Él estaba con nosotros, que Él nos bendeciría. Me dijo que su nombre sería grande entre las naciones y que su pueblo sería su testigo. Pueblo de Judá, regocíjate. Dios te ha bendecido, Dios te ha hecho suyo. Vive para Él, vive para su gloria. La última palabra es esta: vive para Dios, vive para su gloria. No hay otro camino, no hay otra forma de vivir. Solo hay un Dios, solo hay un Señor, solo hay un Salvador. Pueblo de Judá, escucha mi voz. Vive para Dios, vive para su gloria. No te rindas, no te desanimes. Dios está contigo, Dios te ama. Y así, con el corazón lleno de fe, me levanté y comencé a clamar a mi pueblo. Vive para Dios, pueblo de Judá. Vive para su gloria, vive para su amor. No hay otro camino, no hay otra forma de vivir. Vive para Dios, vive para su gloria. Y con estas palabras, la profecía de Joel llega a su fin. Amén.